Bienvenidos y bienvenidas a este programa Hablemos de Liberación. Mi nombre es Bernardo Moncada Ballesteros, seminarista religioso de esta subcomunidad Misioneros Marianos. Hoy estamos en un acontecimiento, estamos viviendo algo que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Desde Miami nos acompaña el dominicano Félix Pimentel. Félix, bienvenido a este programa Hablemos de Liberación. Un placer para mí de estar aquí con ustedes y que el Señor me haya dado la gracia de poder venir verdaderamente para hablar de lo que tú acabas de decir, de liberación. Bueno, Félix, los que lo conocemos lo queremos, pero los que no lo conocen, no me quieren. Félix Pimentel. Bueno, mi nombre es Félix Pimentel, soy dominicano y de una familia numerosa de 12 hermanos, y a la edad de 12 años pues emigré a la ciudad de Nueva York y empezar una vida diferente y nueva con toda mi familia ya, mi padre, mi madre, gracias a Dios que los tenemos vivos, y pues anduve muchas cosas en la vida y que más tarde pues vamos a ir contándole todas mis experiencias vividas mundanas y mis experiencias vividas espiritual. Bueno, Félix, usted habla de muchas experiencias, pero ¿a qué se dedicaba Félix Pimentel antes de conocer del Señor Jesucristo? Me dedicaba a darle placer y gusto a la carne en el mundo, pues a mí siempre me gustó la música, siempre me ha gustado desde pequeño, de la edad de 7 años, fui descubriendo ese talento musical que Dios me había dado, y entonces pues me dediqué a estudiar vocalización en Nueva York por 5 años, técnica de canto, y entonces me involucré en el mundo de la farándula, cantando en diferentes lugares de Nueva York, en las discotecas nocturnas, y participando en diferentes festivales en la ciudad de Nueva York. Y entonces pues se me fue facilitando en medio de ese medio de farándula muchas cosas, en la cual pues se me facilitaba muchas veces. Yo decía en mi vida que si existían 7 días a la semana, pues yo decía que tenía que tener 7 mujeres para cada día de la semana una, y cuando llamaba a una y esa no podía llegar, pues entonces yo llamaba a la otra para entonces compartir con ella. Pero en ese mundo verdaderamente del placer, de la carne, del mundo, de la farándula y todas esas cosas, se me presentó un fenómeno impresionante en mi vida. Pues había una mujer en el 4º piso de donde yo vivía, en el Bronx, y entonces pues que ya hacía tiempo yo quería pues vivir con ella y no se me daba, porque había algunas pues que eran fáciles, otras que no, pero esa se me hacía difícil. Y entonces pues llegó un momento en que se facilitó la cosa, y ahí entonces fuimos al hotel para poder disfrutar de todo ese placer del mundo. Y ahí pues cuando ya íbamos a entrar en acción, que ya muchos de ustedes saben lo que les estoy diciendo, en ese mismo instante mi parte totalmente se me murió. Pero fíjate, hay algo impresionante, porque en ese momento cuando ella llega, que ve que no puede hacer, que yo no puedo hacer nada, en ese mismo instante yo escucho una voz interna dentro de mi interior que dice: levántate, ponte tu ropa y vete. Yo no vacilé, ni pensé, ni nada. Me levanté de la cama, empecé a ponerme mi pantalón. La mujer me dijo: ¿y qué estás haciendo? Yo le dije: me estoy poniendo mi ropa, que me voy. Y me dice: si te va, me la pagas. Digo: pues vétela cobrando. Me paré y me fui y la dejé en el hotel. Pasaron 3 meses. Yo tengo un hermano mío que es mellizo. Me llama y me dice: ¿te acuerdas de la mujer en el 4º piso que vivía, que me reservo el nombre? ¿Te acuerdas de ella que dijo que tú querías vivir con ella, que fuiste al hotel? Digo: sí. ¿Qué pasó? Se está muriendo de SIDA. Eso me estremeció mi cuerpo, porque yo nunca pensé que estaba enferma. Y entonces ahí empecé a pensar esa misma noche, cuando escuché esa voz que me dijo: ponte tu ropa y vete. Pero quiero decirte algo, que cuando el hombre está caminando ciego en pecado, nunca trata de entender que esa voz vino de Dios. Y yo, como viví en ese mundo de pecado, para mí eso fue una experiencia. Dije: wow, me salvé de esta. Pero nunca pensé que era un llamado que Dios estaba haciendo a mi vida para cambiar de comportamiento de vida. Wow, Félix, eso
es algo impresionante. Impresionante dices tú, pero fue impresionante, grandioso para mí que lo viví. En ese momento, fíjate, como hombre uno carnal, que tú tengas el deseo de vivir con una mujer y que en ese mismo momento que tú vayas ya a saciar ese deseo, que tú veas que no te funcione con lo que tú vas a hacer, oye, eso es deprimente. Yo no sé cuántas cosas le pasaron a esa mujer por la cabeza y yo no sé cuántas cosas me pasaron a mí por ese momento, pero bendito sea Dios que escuché la voz. Yo no sabía si era la voz de Dios o la voz de quién, porque en el mundo del pecado cuando uno anda, uno nunca piensa que es la voz de Dios, pero bendito sea que yo hice caso y me fui. Pues ahí dice la Biblia en Romanos 8:28, todo pasa para bien de los que aman al Señor. Pero yo todavía no amaba al Señor porque no lo conocía, pero Él me amaba a mí. Que dice la Biblia, ¿no? No es que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Amén. Entonces Dios tenía los ojos puestos. Vea, hermanos, aquí en Hablemos de Liberación, este testimonio de vida de Félix Pimentel, un gran hombre. Yo personalmente lo admiro mucho, admiro el ministerio que tiene. Pero Félix, no solamente la vida de pecado, la vida nocturna, la vida de mujeres, de sexo desenfrenado, droga, sino háblenos un poco del encuentro que usted tuvo con el demonio, con la brujería y con todo este mundo del ocultismo. Mira, buena pregunta que me haces, porque lamentablemente en nuestra vida o en nuestro mundo vemos tantas personas caminando equivocado como caminé yo también en ese mundo. Yo veo que los padres de sus hijos siempre tratan de buscar muchas veces un momento de diferente de vida, mejoramiento de vida en sus hijos, y a veces creen que visitando esos lugares, creen que ahí está la solución de todos sus problemas. En mi casa, yo nací bajo la brujería, crecí bajo la brujería y me rescataron de la brujería. En mi casa, mis padres, en la ignorancia espiritual, por eso hoy día que yo empiezo a caminar con el Señor y a leer su palabra y escudriñar, me doy cuenta que dice la palabra que no hay maldición sin causa. Entonces, mis padres en la ignorancia espiritual fueron buscando brujería, tratando de buscar bienestar para sus hijos. Quiero que me escuchen bien y entiendan bien esto. Tratando de buscar bienestar para sus hijos, nos involucraron a todos nosotros en ese mundo de ocultismo, donde nosotros teníamos que darnos baños espirituales con lo que prepararan esa gente diabólica que trabaja con ese mundo espiritual. Teníamos que tomarnos lo que nos daban para tomar, que supuestamente, entre comillas, era de que para protección de cualquier mal. Que yo nunca he visto, ahora que estoy caminando con el Señor, de que un mal puede protegerte de otro mal. Entonces nos daban todas esas cosas y nosotros creíamos que todo eso verdaderamente era necesario para nuestra existencia y nuestro caminar en la vida. Y entonces, cuando nosotros nos metimos en eso, me acuerdo que nosotros íbamos de Nueva York a fiestas paganas, mundanas, diabólicas, donde comprábamos de todo para hacer esa fiesta, y eran gente que iban al campo impresionante, y empezábamos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del otro día sin parar. Y eso eran fiesta y bebida y romo, fiesta y bebida y romo, y mujeres bailando y toda la cosa, dándole placer no solamente a la carne, sino glorificando al diablo. Mis padres nos enseñaron eso. Nosotros crecimos en eso, que ya de que nos pasaba cualquier cosita, nosotros pensábamos que ya era una brujería. ¿Y qué hacíamos? Acudíamos para los brujos. Y nos daban baños y nos daban bebida. Y yo me acuerdo que a veces para buscar trabajo me daban un polvito y me untaba en la mano. Me dice, cuando tú vayas a buscar trabajo, le da la mano al empleador y en ese momento el empleador te va a dar el trabajo. Nunca conseguí el trabajo. Ni con el polvito conseguí el trabajo. Y sin el polvito tampoco, porque no estaba en los caminos de Dios. Y nos daban bebida también por igual. Y es muy triste que lamentablemente en mi vida yo tuve que caer muy bajo en ese mundo de ocultismo. Como ya yo venía infectado con eso, sumergido bajo las garras del demonio, cuando yo empiezo ya en el mundo de la música, yo hago un pacto diabólico a mis 23 años de edad, porque yo quería ser un artista famoso. Porque a mí me habían dicho
que los artistas que se vestían de negro era porque tenían un pacto diabólico, no porque tenían promesa. Y entonces, como yo veía que ellos habían subido donde habían subido, que no tengo que mencionar nombres porque muchos de ustedes han visto un montón de artistas de esos que solamente se visten de negro, entonces yo dije, pues si eso es así, yo también lo voy a hacer. Y fui a un lugar y hice el pacto de sangre con el demonio. Cogieron 7 gotas de sangre de este dedo, que es el brazo del corazón, y lo pusieron en diferentes lugares en un resguardo negro y me lo dieron en un bolsillo para que yo anduviera con eso siempre. El día que tú decidas romper ese pacto, ese día dejará tú de existir. Esas fueron las amenazas que me dieron. Yo le dije, no hay problema porque yo quiero seguir con esto, porque yo lo que quiero es ser famoso. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando estamos en ese camino, tenemos el entendimiento totalmente cegado y no tenemos la luz de Cristo. Yo fui a ese lugar, hice el pacto diabólico y empecé a caminar. Me vestí por 3 años y medio de negro. Era todo lo que tenía en mi cuerpo, era negro. Yo no creía nada, yo vivía en una oscuridad en mi casa totalmente porque viví un tiempo solo y vivía de esa manera. Para mí era el placer del sexo, para mí era el ron, para mí era la fiesta, la pachanga y todas las cosas del mundo, porque ya yo estaba metido en ese mundo. Mi familia me enseñó eso y yo pensé que ese era el camino correcto. En el lugar que yo fui a hacer pacto con el diablo, había que sacar la cruz y había que sacar la Biblia. Todo lo que reflejara a Jesucristo había que sacarlo del lugar para que ese espíritu pudiera entrar y yo pudiera hablar con ese espíritu. ¿Y eso dónde fue? ¿En los Estados Unidos? Eso fue en la República Dominicana. República Dominicana. A los 23 años. A mis 23 años de edad fui a ese lugar a hacer ese pacto con el diablo. ¿Y funcionó ese pacto? Me dijeron que tenía que ir debajo de una mata de ceiba y debajo de ese árbol ahí se me iba a aparecer el demonio. Y se me dijo que se me iba a aparecer en forma de una pantera negra, que cuando llegara, que hablara, cuando me iba a decir que sí, meneaba la cabeza, cuando iba a decir que no, cerraba los ojos. Feliz. Hermanos, en Hablemos de Liberación tenemos desde Miami el dominicano Félix Pimentel. No se muevan, ya regresamos. Adquiere el libro La verdad sobre el diablo en la librería Sonríele a Jesús de los Misioneros Marianos. Calle 72A, número 8664. 540-8395 en Bogotá. 320-836-6470.